Es grato de nuevo, hermanos, compartir la palabra del Señor. Y este día quiero hacerlo leyendo una porción de la Escritura en el libro de Nehemías. En el Antiguo Testamento, usted puede buscar el libro de Nehemías si tiene su Biblia a la mano. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender la ley al pueblo, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra ha sido leída. Te ruego, Señor, que por favor me permitas reflexionar en ella, compartirla, Señor, explicar parte del contenido de esta porción bíblica, de manera, Padre, que al escucharla estemos atentos, de manera, Señor, que cuando abramos este libro sea de bendición para todos, y que poniendo énfasis en esta verdad, seamos capaces de reaccionar a esta palabra. Bendito sea, Señor, porque nos has dado tu verdad a la familia, para que así podamos caminar en una dirección correcta. Bendice este tiempo, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado haciendo algunas enseñanzas en relación a la familia, y esta mañana vamos a continuar. En este capítulo de Nehemías podemos encontrar una verdad que necesitamos meditarla, necesitamos reflexionarla. Y el tema que quiero compartir este día es la familia ante la verdad divina. Y quiero que traigamos a memoria el tiempo en que las familias de Israel habían
pasado recientemente. Es decir, habían tenido un tiempo muy difícil, un tiempo de cautividad, y en este momento apenas ellos comenzaban a levantarse de nuevo de su lamentable situación en todo sentido, en el sentido social, en el sentido económico, en el sentido político, pero también de manera espiritual. El tiempo seguía su curso y más temprano que tarde era necesario tomar decisiones para restaurar las ciudades, los muros caídos, para sobreponerse a la crisis que recientemente habían sufrido. En otras palabras, cada persona, cada familia de esta comunidad debería de asumir, y así lo hizo, asumió con responsabilidad los requerimientos que se necesitaban. Y no por boca de hombre, sino por mandato de Dios. Ellos estaban recibiendo instrucción para así conducirse y debían de dar una respuesta a aquella verdad que ahora pues se les estaba mostrando, como hemos leído por parte del sacerdote Esdras. Entonces aquí en Nehemías encontramos una historia no solo de restauración de muros y ciudades, sino también restauración del conocimiento de una verdad que había sido o había estado abandonada, había sido olvidada y que ahora de nuevo estaba delante de ellos para ser oída, para ser escuchada, para ser obedecida, para ser traída hasta sus corazones y de esa manera ponerse en práctica. Entonces, en primer lugar, quiero hacer un señalamiento o en una primera parte de esta enseñanza en relación a esto. La familia ante la verdad que debe ser oída y debe ser creída. Dice el versículo 1 de esta porción que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Eso nos deja ver que al juntarse como un solo hombre, podemos entender, o quiere decir esto, que tenían un solo sentir, tenían una misma necesidad, tenían un solo interés o mostraban un solo interés. Ellos lo expresaron al juntarse en un mismo lugar para así poder escuchar lo que se iba a enseñar. Es decir, ellos anhelaban escuchar el mandamiento divino. Ellos anhelaban escuchar el mandato de Dios. Y como antes lo mencioné, esta palabra había sido descuidada, había sido olvidada, había sido puesta a un lado mientras ellos estuvieron en el cautiverio allá en Babilonia. Ahora, cuando Esdras, el sacerdote, abrió el libro, dice ahí en esta parte de la escritura que todos estuvieron atentos. El versículo 2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Agrega además: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, esta es una muestra del interés que ellos tenían.
nosotros, hermanos, ante la lectura de la palabra del Señor tendríamos que reaccionar también. Porque incluso, con respeto lo digo, pero hasta eso hemos perdido muchas veces. La lectura de la palabra del Señor se hace dentro de los templos o en cualquier lugar, y en nosotros no ponemos cuidado de que se está leyendo la palabra de Dios. En las instalaciones de los templos entramos y salimos, caminamos por cualquier lado, nos levantamos, platicamos, mientras la lectura de la palabra del Señor se está realizando. Pero acá podemos tener una primera verdad, si es que así queremos aprender. Dice, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y estar atentos es poner nuestra atención en lo que se está haciendo. Y realmente, hermanos, hay situaciones que se desprenden o dependen de la atención que nosotros estemos poniendo a la lectura o a la explicación o a la enseñanza de la palabra del Señor. Dice que cuando ellos estaban atentos, entendieron en determinado momento, según el versículo 6, cuando Esdras bendijo el nombre de Jehová, ellos emitieron una respuesta. Dice versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Aquí hay una breve enseñanza también, no me voy a detener en esto mucho, pero es necesario que la comprensión nuestra, cuando se está leyendo la Escritura, pueda mostrarse también emitiendo un amén muchas veces. Pero realmente, hermanos, hasta eso hemos perdido, hasta eso se ha descuidado, porque a veces no sabemos ni siquiera en qué momento decir un amén. Y a veces esto ocurre y hablamos o decimos un amén donde no debemos decirlo. Así es que nuestra atención permite que nosotros alabemos al Señor, permite que nosotros también asintamos con nuestro conocimiento y nuestro pensamiento con un amén respecto a la verdad que se está diciendo o se está hablando. La lectura debe ser tal que necesita ser comprendida, necesita ser entendida, porque así dice la Escritura. Y leían, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Se pone el sentido, se pone el pensamiento de acuerdo a lo que se está leyendo, y solo esa es la manera de comprender, y solo esa manera es como la palabra de Dios tiene para actuar en nuestros corazones y producir fruto. La palabra de Dios no es como un periódico, la palabra de Dios no es como una revista, la palabra de Dios no es como un libro cualquiera de ciencia para que así sea leída. Pero debe ponerse énfasis y debe de hacerse con todo el cuidado reverente que ella merece. La familia necesita poner cuidado, poner atención. Y óigame, hermano, había un momento para restaurar, pero qué bien que en este tiempo se tomó como prioridad la palabra del Señor para restaurar también la vida, la situación espiritual de la familia, de un pueblo, de una nación. Si hay algo parecido en el tiempo que nosotros estamos viviendo, no es una coincidencia. También nosotros quizás hemos sido tocados recientemente en el área social, en el área política, pero de seguro en el área espiritual. Y una buena manera, una buena forma de reiniciar nuestras actividades hoy en día es comenzando en la palabra del Señor, restaurando también lo espiritual, a fin de que vayamos bien, caminando de acuerdo a la voluntad del Señor. Como conclusión a esta primera parte, quiero decir que debemos tener cuidado de no descuidar la lectura de la palabra.
debemos tener cuidado de no descuidar la comprensión de la palabra de Dios. Que necesitamos poner el énfasis correcto en su verdad, en su enseñanza. Lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, hermanos, hoy hay verdades a medias vertidas por doquier. Mensajitos en los teléfonos o en los diferentes medios de comunicación. Y digo mensajitos porque esos son. Y a veces, no estoy hablando de todos realmente, pero muchos de ellos son verdades a medias. Son parte de la escritura y parte del sentimiento del corazón de quien lo escribe. A veces es una verdad disfrazada. Y debemos tener cuidado con eso. Son verdades que no tienen un fundamento sólido, sino, como antes lo mencioné, un mero sentimentalismo, un mero emocionalismo de parte de aquel que lo está haciendo. Entonces, como familias, si necesitamos restaurar en el área espiritual, debemos comenzar aquí. Esta es una buena base. Debemos comenzar poniendo el énfasis adecuado en la palabra del Señor. Nuestra actitud debe ser correcta ante esta verdad. La verdad de Dios necesita ser atesorada como debe de ser. Y es que ante la enseñanza de cualquier medio, de cualquier persona que habla de la verdad de Dios, entre comillas, entiéndase eso, nosotros necesitamos ser como aquellos hermanos de Berea, hermanos. Allá en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Allá estaba Pablo y Silas enseñando. Pero dice la escritura que estos hermanos no solo escucharon y asimilaron todo aquello, sino que el versículo 11 del capítulo 17 del libro de los Hechos dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que estaban explicando Pablo y Silas eran así. Hermano, cuando usted escuche la palabra del Señor, usted vaya a su Biblia. Y como está de moda, ¿verdad? Por lo menos vaya a la Biblia que usted anda descargada en su teléfono celular. Y compare si verdaderamente así dice. Porque nuestra memoria nos falla. Y ahora cada vez que queremos aplicar un versículo de la Escritura a una realidad que enfrentamos, solo nos acordamos una parte del versículo. Solo nos acordamos cómo comienza o cómo termina y lo rellenamos con un mero pensamiento humano. Y decimos, para cubrir esa falta de responsabilidad, de conocimiento de la palabra de Dios, decimos, lo voy a parafrasear o algo así dice esta verdad. Pero no deberíamos de hacer eso, porque estamos cultivando, estamos enseñando a los que nos oyen que la palabra de Dios puede tomarse de esa forma. Así es que necesitamos entonces recordar también que, como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, o a mi camino. Necesitamos, hermanos, entender, reconocer que esa verdad es capaz de alumbrar la dirección que nosotros llevamos, que es capaz de dirigir nuestros pasos en medio de la más densa tiniebla, que la palabra de Dios es capaz de conducirnos en medio del peligro y sacarnos con una muy buena ventaja sobre aquella adversidad. También necesitamos, como el apóstol Pablo enseñaba allí en su carta a los hermanos en Roma, en el capítulo 10 y versículo 14, recordar
que hay personas que están alrededor y necesitan entender y asimilar esta verdad. Recuerda esta porción, no se la leo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, si ustedes y yo tenemos una conciencia y una responsabilidad de asimilar la palabra del Señor, si la familia tenemos esa responsabilidad, muchas cosas a nuestro alrededor van a cambiar, porque hay gente que necesita invocar el nombre de nuestro Dios para creer en Él, porque hay gente que necesita creer en aquel del cual no han oído y necesitan escuchar, pero debe de haber alguien que les predique con liberalidad, es decir, con verdad, es decir, con seguridad de lo que conoce. Eso es lo que la Escritura enseña, eso es lo que la Escritura muestra. También nunca podemos olvidar esta gran verdad de lo que es la palabra del Señor. En el capítulo 19 del libro de los Salmos, esta es una porción que me encanta personalmente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Esa es la verdad de Dios. Eso es lo que nosotros desestimamos cuando así nos vemos como leyendo la palabra del Señor a medias o como aprendiéndola parcialmente. Necesitamos estimar de una mejor manera lo que tenemos en este libro santo. En segundo lugar, hermanos, amigos, en esta parte yo quiero hacer otro señalamiento a esta verdad. La familia y la verdad divina reconoce las características de este libro. Debe de reconocerlo. Ellos, según el relato que leímos, sabían que esta era la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, según el versículo 1. Y que lo que Esdras trajo delante de ellos no era más que esa verdad. Y ellos la reconocían que era una verdad que venía de parte de Dios. Y es necesario entonces que nosotros entendamos esas cualidades, de esas características de la Escritura, para no dudar de ella, para no andar por ahí pensando si lo que ahí dice es cierto, para no estar esperando un sueño, para no estar esperando que alguien me diga que por allá alguien le dijo, para creer. Sino que usted puede ir con confianza, abrir la Escritura y leer la verdad de Dios en ella, de manera que al leerla, esta pueda ser capaz de partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, de discernir su pensamiento, las intenciones de su corazón. Esa es la verdad que usted necesita conocer. Esa es la verdad que yo necesito conocer de esta palabra. Quiero mencionar algunas características. Por ejemplo, la Biblia, nosotros debemos de saber que ella es inerrante, no contiene errores. Y ahí quiero llevarlo a uno de los salmos, por favor, el Salmo 12. Usted puede tenerlo ahí con usted. Dice el Salmo 12 en el versículo 6 de esta manera:
las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios así es limpia, es purificada, es pura, según lo que ahí se dice. También le voy a hacer referencia a otro versículo en el Salmo 119, que usted puede anotar si usted gusta, en el versículo 140. Salmo 119, versículo 140. Dice así: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pero esa primera parte, vea, sumamente pura es tu palabra. Esa es la verdad de Dios. Es pura, es pureza lo que aquí tenemos. Entonces, necesitamos recordar eso. La otra característica que quiero mencionar es que es una palabra inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que la Biblia muestra. La familia con la verdad divina y esas características debe saber algunas cosas. Debe saber que esta escritura son la revelación personal de Dios. Que esta escritura en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se dice que ella es la revelación personal de Dios, necesita recordar, por ejemplo, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Necesitamos recordar que Dios se manifestó, y así lo dice la Escritura, por medio de ángeles, por medio de señales, por medio de prodigios, por medio de milagros, por medio de visiones, por medio de profetas, o sea, la palabra del profeta que enseñaba, y también de otras maneras. Dios se mostró. Por eso le puedo decir que la familia necesitamos atesorar esa verdad de que la Biblia es una revelación personal de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios se reveló al hombre por medio de su creación, como hasta el día de hoy. Pero su máxima revelación, su máxima expresión al hombre fue por medio de Jesucristo. También Dios se reveló al hombre por medio de ángeles, por medio de señales, por medio de milagros, por medio de prodigios. Dios se reveló al hombre por medio de las palabras habladas por medio de profetas, como Juan el Bautista, por la palabra del Señor Jesucristo, por las palabras de los discípulos, de los apóstoles. Dios se reveló al hombre. Por eso puedo decir que la Biblia es una revelación personal de Dios. La Biblia también, hermanos, es una revelación del juicio divino por el pecado del hombre. Eso es algo que no podemos dejar de mencionar. La Biblia una y otra vez muestra la verdad de Dios y cómo ella trata con el pecado del hombre, cómo ella señala el pecado del hombre. Una y otra vez muestran los efectos mortales, tanto temporales como eternos, que se enfrentan al vivir la ley divina o al violar la ley de Dios. ¿Ve? Entonces, por eso es necesario que veamos así la Escritura como algo que continuamente es el juicio por el pecado y la desobediencia. Así debe de verse la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios son estos escritos una revelación de la bendición divina por la fe y por la obediencia. Es decir, hay recompensas maravillosas que pueden ser temporales y que pueden ser eternas, de acuerdo a nuestra fe puesta en esta palabra, de acuerdo a cómo nosotros la atesoremos y la creamos, pero no solo la atesoremos, la creamos, sino que la pongamos en práctica en nuestra vida y la demos a conocer a los demás.
Por eso podemos decir que estas escrituras son la revelación de una bendición divina por la fe y la obediencia. Recompensas, como antes lo dije, que se ven palpablemente en la nación de Israel, por ejemplo, en la vida de los patriarcas, en la vida de grandes hombres cuyos relatos los encontramos en las páginas de la Biblia. Bendiciones que alcanzaron hasta el día de hoy a todos aquellos que hemos creído. Eso es lo que podemos leer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bendición de Dios que puede ser temporal, que puede ser en parte en esta vida, pero también que llegan hasta la eternidad de acuerdo a la fe que nosotros pongamos en esta escritura. Por eso es que se habla de vida eterna, porque son recompensas maravillosas. La revelación de esas bendiciones divinas también alcanzan para que nosotros pensemos en la redención misericordiosa y la bendición temporal o eterna en relación al perdón y a la gracia. La Biblia enseña a cada uno de nosotros como familias de la iglesia, de la sociedad, del mundo, de que si vamos a restaurar, necesitamos comprender que una buena base es la Escritura, que debemos poner el corazón en ella, porque ahí podemos encontrar la verdad de la redención, la misericordia de Dios derramada al hombre, la gracia de Dios dada para todos. De esa manera, unos actuarán como está en el relato bíblico, creyendo o dudando de esta verdad, o con incredulidad, escépticos ante una realidad. Unos creyeron, como antes lo mencioné, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, por la predicación de Juan el Bautista. Creyeron que había uno que venía, que era mucho más grande que él mismo. Uno a quien él mismo no era digno de desatar las correas de las sandalias de los pies del que venía. Unos creyeron ante la verdad de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el Hijo de Dios. Unos creyeron ante la verdad de aquellos hombres como Pedro, como Juan, que posteriormente dirían: lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que les explicamos, les expresamos o lo que les contamos. Muchos creyeron, muchos reaccionaron ante esa verdad. Familia, nosotros necesitamos poner el énfasis en esta escritura, de manera que sea ella capaz de transformar la vida de cada uno de nosotros, de manera que sea ella capaz de guiarnos. La escritura son la revelación del Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. A lo largo del Antiguo Testamento se hablaba de un sacrificio que habría de sucederse en el futuro respecto al Mesías. Y no quiero profundizar mucho en eso, pero la Biblia es la revelación de un Salvador, es la revelación de un sacrificio por el pecado, lo cual se realizó en Cristo. Y esto está expresado desde el comienzo en el libro de Génesis, al hablar de uno que sería de la simiente de mujer. Los profetas hablaron del Mesías prometido. Zacarías habló de uno que habría de ser traspasado. Y así, el Antiguo Testamento deja ver de aquel Salvador. En el Nuevo Testamento, el Salvador vino y proveyó sacrificio perfecto, como lo dice la carta de Hebreos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Un sacrificio que pudo satisfacer la ira de Dios, el único, Jesucristo perfecto, el justo, ante
Dios no había nadie que pudiera satisfacer los requerimientos que Cristo pudo satisfacer. Cumplió toda justicia con su vida perfecta. En último lugar, aquí en estos aspectos que estoy mencionando, en relación a las características de la Escritura, debemos de saber que ellas son la revelación del reino y de la gloria del Señor. La historia redentora está controlada por Dios, de tal manera que culmina en su gloria eterna. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero uno de los propósitos fue que al final de sus vidas diera honra y gloria a Dios. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero antes de morir, el propósito final, el que le da la forma completa al hombre, el que le hace llegar al clímax de su vida, es que pueda honrar a su Creador, que pueda honrar a su Dios y reconocer a aquel que le creó, aquel que le hizo a su imagen y semejanza. Por eso dice que aún al final de los tiempos, Él tendrá misericordia del hombre, porque quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y que todos podamos reconocerle como Señor y Dios. Y aún en los tiempos de tribulación, la Escritura dice, si usted quiere ir conmigo, Apocalipsis capítulo 15, ahí dice que aún en medio de aquellos tiempos difíciles habrá salvación para muchos, cuando la iglesia ya no esté en este lugar, ya no esté en esta tierra. Pero dice la Escritura ahí por medio de Juan que él veía multitudes de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que estaban de pie, que estaban delante del Cordero. En esta porción, capítulo 15, por favor. Capítulo 15 del libro de Apocalipsis, dice así la Escritura en el versículo 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dice el versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Las multitudes tienen que ser visibles en aquel tiempo, aún saliendo de ese tiempo de tribulación, según el versículo 7 del capítulo 14, cuando dice, diciendo a gran voz las multitudes: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El versículo anterior dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, toda tribu, lengua y pueblo. Por eso es que estoy diciendo que esta Escritura es la revelación del reino y de la gloria del Señor, del Salvador. Porque aún al final de los tiempos habrá gente que escuche, habrá gente que responda, habrá gente que se vuelva al Dios de los cielos, habrá gente que tema a Dios. Porque así es la finalidad divina. Quiero concluir mencionando que la palabra del Señor está escrita para todos. La verdad divina debe de ser mostrada a todos. La familia necesita conocer, no una verdad a medias. Y ahora que en medio de nuestro tiempo estamos como saliendo de una crisis, como saliendo de un tiempo difícil, como queriendo reiniciar nuestra vida, a la verdad, para todos la vida va a cambiar mucho. No va a ser igual que antes.
Pero una buena manera de restaurar es poniendo el énfasis correcto en la Escritura. Ahí está el pueblo de Israel ante Esdras, el sacerdote, pero sobre todo ante la palabra de Dios. Aquí estamos nosotros, ante nuestro Dios, ante su palabra. ¿Qué haremos? Pondremos y estaremos atentos a lo que ella dice. Entenderemos lo que ella afirma, lo asimilaremos y estaremos listos a compartirlo con otros. Un buen inicio para restaurar es la Escritura. La Biblia es un tesoro que nosotros tenemos. La Escritura, como ella dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Óigame, la palabra del Señor es capaz de llegar hasta lo más profundo, parte el alma y el espíritu, discierne en nosotros. Y como antes lo mencioné también, inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Con responsabilidad necesita emitir una respuesta a usted. Que este tiempo de restauración en nuestras vidas lo iniciemos correctamente. Que el Señor así bendiga a su pueblo de acuerdo a esa respuesta. Padre, gracias por darnos la vida y una segunda oportunidad para tener esta palabra tuya en nuestras manos y releerla, poniendo énfasis correcto. Y ojalá que todos tengamos un mismo sentido, un mismo interés en conocerla. Ojalá que recordemos las características de inerrancia que tiene, para que así podamos todos creer en ella. En Cristo Jesús. Amén.